Esta semana hemos visto que han salido varios indicadores económicos que pues no son positivos para el mundo, no son positivos para México. El Fondo Monetario Internacional hizo un recorte a sus expectativas de crecimiento en todo el mundo. Pero también hay que señalar que el recorte de expectativa de crecimiento para México fue mucho mayor de lo esperado y coloca a este país como una de las economías con peor rendimiento en todo el mundo. Pero no solo eso, estamos viendo también incrementos en los precios de combustibles, incrementos en los precios de los alimentos, el precio del petróleo está loco. Ayer el tipo Brent, que es el crudo de referencia en el mundo, en el Mar del Norte, superó los $90. Mucho tiene que ver con la tensión que se está viviendo en Ucrania y eso, por supuesto, tiene un impacto aquí en este país. Pues vamos a platicar con Luis Miguel González, director general editorial del Economista, y con Carlos Alberto Martínez, nuestro amigo analista financiero, sobre qué es lo que todos estos datos significan, pero ¿en dónde? En el bolsillo de ustedes. Luis Miguel, Carlos, qué gusto poder platicar con ustedes esta mañana. Encantados. Oye, a ver, Luis Miguel, en el bolsillo hay que añadirle la tendencia al incremento en las tasas de interés, aunque ayer la Reserva Federal todavía no vamos a incrementar la tasa hasta marzo. Y pues incrementar la tasa de interés es encarecer el dinero, sacar dinero de del circulante. Y esto también genera otro tipo de presiones. Pero ¿qué tipo de presiones para todas las personas de a pie, Luis Miguel? Cuando decimos que la economía crece menos, en la manera en que esto se traduce en vida cotidiana es menores posibilidades de conseguir empleo para el que lo está buscando, en algunos casos menores perspectivas de crecimiento para el negocio, para el pequeño negocio que alguien tiene. Cuando digo crecimiento me estoy refiriendo sobre todo, por ejemplo, ventas, me refiero, por ejemplo, a posibilidad de abrir una sucursal para quien tiene un negocio chico y está pensando en ensancharse. Cuando decimos inflación, la verdad es que las amas de casa nos dan cátedra, los economistas. La inflación oficial es de 7.3%, pero la canasta básica está subiendo sobre 10% y un rubro en particular que el año pasado subió mucho es los productos médicos y los servicios asociados a cuidados médicos. Está subiendo sobre 17%. Todo eso lo que nos dice es más inflación, hace más caras las cosas, menos crecimiento, hace más complicado generar ingresos o crecer los ingresos al ritmo en que están creciendo los precios. Oye, Carlos, tanto Gerardo Esquivel en el Banco de México como el propio presidente han dicho que la inflación es importada. Más allá de que si es importada o es simplemente nativa, pues el hecho es que nos impacta igual. ¿Qué tipo de calificación, qué tipo de apellido quieres poner? La que sea. El tema es que la inflación va para arriba. Y ¿tú esperarías que el Banco de México eleve la tasa de interés? Y si es así, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué puede hacer el gobierno para compensar lo que estamos viendo para los próximos meses? Sí, definitivamente el Banco de México va a tener que subir su tasa antes que la Reserva Federal. De hecho, ya lo comenzó a hacer el año pasado. Va a tener que seguir haciendo esta tendencia. ¿Por qué? Porque hay que también proteger al peso mexicano frente al dólar en la medida de lo posible. Vemos que es muy difícil hacerlo. La mayoría de las compras-ventas de dólares en el mundo se hacen de manera internacional y no tanto aquí en México. Pero de todas maneras, en la medida que protejas el peso mexicano contra el dólar, es un mecanismo para proteger la inflación y el bolsillo de todos nosotros. Diríamos en el auditorio, pues yo no tengo tantos dólares, realmente es un
poquito lo que compro para ir a viajar a Estados Unidos o guardarlos, lo que tú quieras, no, sí es un componente muy importante porque vemos que buena parte de la gasolina que consumimos en México es importada, el gas es importado también en una buena cantidad. Entonces, de alguna manera, esos dos factores y muchas más importaciones que tenemos en México vienen pagadas en dólares. Entonces, si el dólar se sube, por así decirlo, lo que estás importando es más caro. Y a la hora de venderlo ya aquí adentro en México, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Guerrero, en Oaxaca, etcétera, ya viene más caro por el efecto de los combustibles. Ahora, hay que comenzar a proteger el peso, pero también la inflación, hemos visto, decía Luis Miguel, 7%, pero vemos que el alza de pollo está arriba del 100%, bueno, el limón ha sido una característica que hemos visto aquí en el programa, muy alto, etcétera. Entonces, sí, hay que subir la tasa de interés a efecto de que cuando empiece, ya lo avisó la Reserva Federal de Estados Unidos el día de ayer, comenzarán a mediados de marzo ellos a subir su tasa. Y en la medida en que no se calibre bien esta alza de tasas, tanto en Estados Unidos como en Europa, en Inglaterra, Japón y otros bancos centrales, si no se calibra bien cuándo la van a subir, cómo la van a subir, en qué porcentaje, sí puede haber, digamos, una situación muy grave para la economía mundial y en particular para la economía de México. Oye, Luis Miguel, Carlos habla de las importaciones. Las importaciones, bueno, nos cuestan más si el dólar se fortalece, pero al mismo tiempo nuestras exportaciones también son en dólares. Entonces, ¿hay una manera de compensación o qué está sucediendo con nuestro mercado exportador? Las exportaciones compensan o se benefician del tipo de cambio en lo macro. Si se pudiera poner de esta manera, exportadores son pocos, importadores somos todos. Cuando hay un aumento del dólar, le pega absolutamente a cualquier persona en su papel de consumidor. Ponía algunos ejemplos Carlos Alberto, cuando somos turistas, cuando compramos algo, pero hay que recordar que muchas actividades trabajan fundamentalmente con insumos importados. Estoy pensando un diseñador gráfico, su computadora, los programas, los cursos que toma y veces en línea están denominados en dólares. Entonces yo diría, en lo macro sí podemos salir como país más o menos tablas porque somos un país exportador, uno de los 12 mayores exportadores del mundo. Cuando se trata de vida cotidiana, no todos se benefician de un tipo de cambio favorable para exportar, pero a todos nos pega un tipo de cambio que encarece lo que importamos. Oye, Carlos, los datos que estamos viendo como que no nos llevan a un horizonte, a un porvenir promisorio, cuando menos probablemente después de marzo, abril. ¿Tú estás viendo a la posibilidad de que no caigamos, como muchas otras naciones en el mundo, en un hoyo, en una crisis, en una recesión? ¿Hay manera de salvarla? Mira, yo creo que es un poquito complicado porque, primer factor, hemos estado encerrados en general en el mundo más, unos países más que otros, etcétera, han manejado, digamos, mejor sus digamos, salidas y entradas de la gente a la economía por efecto del COVID, pero hay que entender que con base en esto es muy probable que haya algunos muertos en el closet. ¿Qué quiero decir? No sabemos si algunas grandes empresas a nivel mundial o bancos globales gigantescos estos vayan a tener algún problema en el momento en que ya se abra la economía de manera ya fuera del COVID, que si la Omicron, las vacunas, etcétera, que ya empieces a salir de una manera más decidida la economía del mundo. Vamos a ver quién estuvo aguantando el golpe, digamos, durante los 2 años y que a la hora de salir pueda generar un efecto negativo, que una quiebra, una fusión mal hecha, etcétera. Esa parte a mí me preocupa mucho. Y segundo, es importante para poner en contexto esto, desde el año 2008, prácticamente hace 12, 13 años, el mundo ha estado viviendo de prestado. Quiere decir que ha habido mucha cantidad de dinero que se ha inyectado en la economía mundial, que ahora es la idea de empezarlo a retirar en marzo, a efecto de que está generando también inflación por otros factores, en buena medida también de exceso de liquidez, pero también, bueno, obviamente la pandemia, las cadenas de suministro, todo lo que hemos comentado a lo largo de estos meses. Entonces, una vez que se empiece a
retirar este dinero que ha sido impresionante, lo que se ha regado a la economía mundial, se ha imprimido mucho dinero, digamos, por así decirlo, y se han hecho pocos ajustes fiscales. Es raro el país del mundo que haya hecho los recortes al presupuesto o el aumento de la base gravable. Entonces hemos imprimido mucho dinero y hemos, digamos, sido poco ahorradores por parte de los gobiernos, y este desbalance yo pienso que sí nos pone en riesgo, digo, sin ser catastrófico, pero sí nos pone en riesgo de que la economía global pueda ser afectada considerablemente. Carlos Alberto Luis Miguel, muchísimas gracias por platicar con nosotros, tratar de entenderle a nivel de calle lo que esto significa. Síganse cuidando. Gracias. Igualmente.